existencialismo, ¿en qué etapa de la filosofía se dio? Contemporáneo, ¿cierto? Habituándose y acercándose lo que es siglo XX, XXI, ¿listo? Espere que hay gente que aún sigue ingresando. Lo que es siglo XX y XXI, ahí es donde se da prácticamente este enfoque. Espérenme a ver porque es que hay gente que está que pide más ingresos. Bueno, más hacia adelante vemos el enfoque filosófico. Uno de los autores que está ahí muy planteado, hay que reconocerlos quiénes son, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan que es Schopenhauer, Kierkegaard, ¿cierto? Pero Schopenhauer plantea una teoría. Esa teoría es, ¿cómo llamada? Es llamada el vitalismo, para que ustedes eso tengan en cuenta, ¿no? ¿Y qué es el vitalismo? ¿En qué consiste el vitalismo de Schopenhauer? Habla o tiene en cuenta la concepción del mundo y algo que es importante para él, que es la voluntad. La voluntad es aquello que va surgiendo, aquello que se va dando, ¿cierto? Es la expresión del querer vivir que se manifiesta como un deseo de satisfacer su vida. La voluntad individual muestra egoísmo humano, es decir, el ser humano desde su enfoque egoísta. Entonces, ahí hay que conocer qué es la voluntad. En la voluntad ya es donde él se empieza a enfocar el mal que actúa en la vida, y he dicho mal que se actúa en la vida o esas experiencias malas es donde se ve el dolor. Entonces, el dolor ¿en cuanto a qué? En cuanto a la existencia. Es importante que sepan ustedes tener en cuenta ese concepto de la voluntad. Bueno, más hacia adelante nos vamos ¿a qué? Al pensamiento de Arthur Schopenhauer. ¿En qué se basó? Mirar los estadios en la cual él plantea su filosofía. No pueden olvidar esos 4 estadios. ¿Cuáles son? ¿Si es Arthur Schopenhauer que plantea los estadios o no es? Son tres. ¿Pero es Schopenhauer o no? ¿Quién expuso ese tema? No, profe. Este es de Kierkegaard, son los 3 estados de Kierkegaard, el ético, estético y religioso. Pues resulta que no. Quien plantea los 4 estadios, que es el ético, estético, el religioso, ¿y quién más? Ah, no, son esos 3 estadios. Es Kierkegaard. Schopenhauer no lo hizo. Entonces, ahí vayan viendo ustedes esas diferencias. Tienen que saber cada uno qué hizo. O sea, en su nota de apuntes, escriba Nietzsche qué planteó y qué hizo. Escriban Schopenhauer qué hizo. Escriban cada uno de los autores ahí como en un breve mapa o en un breve apuntes qué hizo y ténganlo en cuenta y repasen eso. ¿Por qué? Porque seguramente el parcial puede traer cáscaras y las cáscaras uno se puede equivocar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vemos a Schopenhauer. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo nos va a dar y cuántas preguntas son? Les voy a dar buen tiempo, por ahí unos 28 minutos. ¿Para cuántas preguntas? ¿Para cuántas preguntas? 14 preguntas. 2 minutos por pregunta. Sí, sí. Son falso, verdadero, entonces eso está fácil. Con tal de que no haya una de completar, así que uno eche un rato leyendo y bueno. No fui tan cuchilla. No, pues está bien. Imposible yo cuchilla, nunca. No, nunca. Bueno, hablamos de Nietzsche, el enfoque de Nietzsche, ¿en qué es lo que se basa? Su punto de la filosofía, ¿no? Él ve la filosofía y critica la parte cultural de la situación del individuo, es decir, en la parte de la cultura, donde nace, donde crece, lo va desarrollando. Entonces, él empieza a mirar eso. Nietzsche reacciona contra la tradición de la metafísica, el idealismo y toda forma pues toda esa parte, lo que es la metafísica, él lo rechaza y él se va más a la parte cultural, la parte como tal, la persona nace en su contexto. Entonces, Nietzsche, ¿qué planteamientos tiene sobre su filosofía? Nietzsche plantea lo que es la transmutación de los valores, el superhombre y la voluntad de poder y el eterno retorno. Deben tener en cuenta ustedes, chicos, que la voluntad del poder a veces se tiende a confundir con lo que plantea el primer autor, que es ¿quién? Que es Schopenhauer, porque Schopenhauer plantea la voluntad y el autor Nietzsche ya plantea la voluntad del poder. La transmutación de valores, ahí mismo lo dice, el superhombre
es aquel que está encargado de mirar esto como tal las cuestiones de la vida, tratarlas por sí mismo. Entonces es importante que ustedes vayan conociendo eso, ¿sí? La teoría de la parte del vitalismo, que es muy fundamental, ustedes deben saber en qué se basa y en qué se enfoca cada uno, ¿no? Son esos 4 que él plantea y pues hay que estudiar cada una de qué trata. Más hacia adelante, pero acepto aquí a Gabriel Ordóñez, miramos el padre del existencialismo. ¿Quién es? Uno del padre que nació. Kierkegaard, ¿no? ¿Cómo? Kierkegaard. Kierkegaard es el padre del existencialismo, para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿cierto? ¿Y cuál fue su enfoque o a qué se dedicó? A los 3 estadios. A los 3 estadios. ¿Cuáles son esos 3 estadios? Ético, estético y religioso. Religioso. Es decir, que este tipo ya tiene una mirada más religiosa en cuanto a que la parte del espíritu, el alma. ¿Bien? Entonces, eso, para que ustedes vayan viendo cómo es. Bueno, luego aparece un autor, un filósofo que plantea lo que es el Dasein. El Dasein significa que el ser en sí, ¿cierto? Ser en sí. ¿Sí lo habían escuchado esa teoría o no? ¿Quién plantea el Dasein? ¿Ese también no es Kierkegaard? No, Nietzsche. Kierkegaard plantea el Dasein. No, ¿Sí o profesor. no? No, Obvio señor. no. Kierkegaard Nietzsche. no plantea eso. No, No no, es no. Kierkegaard, es Heidegger quien plantea el Dasein. ¿Sí o no? ¿O están peor? No, sí. Él Ah, fue, eso se ok. explicó en el video que salía en En el alemán. video que vieron, y los que expusieron en este grupo, que fue García César, García Daniel, Paula Mojica y Aparicio. ¿Sí recuerdan ese tipo o no? Pues resulta que este tipo, bueno, creo que también, a ver, ¿quién más expuso? Si no estoy mal, a ver, muestre a ver quién más. Una segunda parte, creo que fue el grupo de Quintero y de Ruiz. Sí, profe. Ok, pues resulta que este tipo plantea lo que es el Dasein. ¿Qué es ese Dasein? ¿Qué significa? El ser ahí, ¿cierto? ¿Y qué es ese ser ahí? Aquello que reflexiona sobre la concepción de la persona y lo que la persona tiene el punto de vista, lo que es el mundo para sí. Entonces hay que reconocer quién plantea ese Dasein y en qué consiste. Es Heidegger. Heidegger, ¿qué hizo? ¿En qué se basó su pensamiento? ¿Dónde vivió? Es importante que ustedes tengan eso en cuenta. Además, miramos el análisis del existencialismo de Heidegger y el análisis del Dasein, que plantea 3 puntos que son importantes. Hallarse en el mundo, comprenderlo, y él habla como un método o una posibilidad de estar en el mundo y mantener relaciones con los demás. Esos son los 3 puntos que plantea en el existencialismo de Heidegger. ¿Sí ve? Estas 3 formas se estructuran en una unidad que es el cuidado. Define el Dasein como aquello del propio ser, lo que yo tengo en mi interior, mi forma de pensar, mi forma de ver, de percibir. Entonces ya ahí vamos conociendo el planteamiento de este tipo. Deben tener en cuenta en qué se basa cada uno de estos 3 puntos del Dasein, ¿cierto? ¿Qué es primero y cuáles son los 3 puntos y cada uno de ellos en qué se basa? Mira, ya les soplé. Después no digan que uno es el malo y que uno les da poquitico tiempo para que vean la queja. Luego viene otro tipo que plantea un punto que es muy importante en cuanto al existencialismo. ¿Quién es? Su nombre muy famoso es Sartre. Pero vuelvo y pregunto, ¿quién es el padre del existencialismo? Kierkegaard. ¿Quién es el padre del existencialismo? Kierkegaard. Kierkegaard. Ah, ok. Vayamos viendo eso. ¿Qué plantea o qué puntos plantea Heidegger? Dasein. ¿Y el Dasein lo ve desde qué puntos? Son 3. ¿Tres estadios? No, los estadios. El hallarse en... No, los estadios son distintos. Ajá, los Y estadios los plantea estadios son de Kierkegaard. otro autor. Heidegger plantea 3 componentes del Dasein. ¿Cuáles son? El primero, hallarse en, es decir, en el mundo. También algo del ser ahí, ¿no? ¿Cómo?
También está lo del ser. Sí, hallarse en. Todo tiene que ser en cuanto al ser. Entonces, está arrojado al mundo. Es la situación que indica el Dasein. O sea, Dasein es el primero y el Dasein se divide en tres, que los plantea ¿quién? ¿De quién estamos hablando? De Heidegger. Ajá, entonces esos 3 puntos de Heidegger es hallarse en, comprender y el habla. Hallarse en dónde, en el mundo, las cuestiones como tal de qué es el mundo, en qué consiste, qué percepciones tengo yo del mundo, el comprender cómo yo lo comprendo y cómo yo socializo él en el mundo, y el habla como una de las maneras en la cual uno se relaciona con los demás. Bien, entonces ese es el Dasein. Y ya como estamos viendo el último que es Sartre, porque no vamos a ver el último que es Wittgenstein, no lo vamos a ver, su teoría es del lenguaje, pero no lo vamos a ver, pues resulta que este tipo Sartre, su pensamiento está enfocado en ¿qué? En 4 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 4 puntos importantes? El mundo, la conciencia o un conjunto de cosas interrelacionadas, la vida, la existencia, el quehacer del ser humano, la fenomenología del otro. ¿Qué es la fenomenología? La ciencia que estudia conductas humanas, comportamientos humanos, forma de ser. Entonces, Sartre explica el proceso por el cual pasamos a reconocernos a nosotros como sujetos distintos a nosotros. Los sujetos y los objetos. Lo distinto que es, o somos todas las personas. ¿Y qué usa? Usa la conciencia y usa una parte que es la técnica prereflexiva. Aquello que uno interioriza y aquello que uno realiza, con lo que observa y con lo que va viviendo en su entorno. Entonces, Sartre tiene esos 4 puntos de vista que son importantes. Por favor, no los pueden olvidar. Vamos en los dos. El mundo, la fenomenología del otro, la libertad de valores morales, planteando que no necesariamente el ser humano tiene que vivir una religión para poder tener los valores. No. Dice que según este tipo, la conciencia se afirma como algo distinto en sí. Entonces, aquí, como tal, tiene en cuenta la libertad de los valores. Hay otro tipo que lo habla, la transmutación de los valores. ¿Quién es el que habla de la transmutación de los valores? ¿Quién? Él es Nietzsche, profe. ¿Quién? O sea, la transmutación de valores, quien lo dice es Nietzsche. Ajá, sí, señor, Lucena. Entonces tienen que tener cuidado de que no confundan transmutación de los valores o transición de los valores con lo que plantea este tipo Sartre. ¿Por qué? Porque él lo que dice es la libertad y los valores morales. Hay otro que plantea la voluntad del poder y otro que plantea la voluntad. Hay que tratar de diferenciar eso, ¿no? De pronto puede salir una cáscara ahí. Hablamos finalmente desde Sartre del punto existencialista. Este tipo existencialista se basa en, como tal, la manera como nos muestra que la persona es lo que ella misma hace. O sea, como tal, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros somos lo que hacemos. ¿Sí lo habían escuchado o no? Claro. Empieza a existir y se abre al futuro, al mundo, se proyecta al mundo y al futuro. Y por eso a veces nosotros hablamos de crisis existenciales. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un estado en la cual la persona empieza a reflexionar sobre sus quehaceres y al reflexionar adquiere conocimientos. Usted sabe que de los errores y de las crisis la gente aprende. Entonces, a partir de las crisis existenciales es que nosotros vamos cambiando, modificando nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Entonces, el existencialismo como tal empieza en aquello que es conductas. Estos 4 puntos que son importantes para Sartre. ¿Listo? Entonces, está muy fácil y muy entendible. ¿Qué hay que hacer? Estudiar. Vamos a irnos a la última parte. La última parte estamos hablando ya como tal sobre la filosofía, la religión y el pensamiento latinoamericano. Importante que sepan en qué se basa, dónde se dio, qué sucedió, cuál era el objetivo de este pensamiento, qué papa en esa época planteó dicha teoría y en qué año. Ahí ya les dije, les soplé todo.
Y ya, como tal, eso es lo que hay que tener en cuenta. Las primeras universidades, dónde se dieron, cómo surgió. Eso es una leída y uno memoriza. ¿Preguntas, inquietudes? Fácil, ¿cierto? Ahí está soplado el parcial. A mí me late que es el mismo taller que hicimos de las exposiciones. Vea que yo todo lo hago, o sea, yo pregunto cosas que hemos hecho, cosas que no hemos hecho. Así es que es, Darío, así es que es. No, claro que no. Imagínense yo preguntarle a ustedes un montón de cosas que no tengan sentido. Primero me meto en un problema yo y segundo ponen la queja no por el tiempo, sino por las preguntas. Es que así es el ser Obvio. humano. Sí, ¿no? Pero tranquilos que les he aplicado una técnica universitaria que les va a gustar en el parcial. Bueno, No, hombre, Darío, usted dice técnicas universitarias que nos terminan Ay, jodiendo ya. Si prenda cámara, prenda micrófono. así que prendan cámaras, déjense ver muy bien. Falta que nos diga que pongamos un espejo atrás para que veamos lo que tenemos enfrente. Exactamente. Veamos lo que tenemos en las manos, sí. Todo eso. Si quieren pasar, a veces yo doy puntos valorativos más que por la universidad. Bueno, igual nosotros estamos presencial, entonces la misma vuelta. Los presenciales, ya, los presenciales tienen lo suyo. Así que no me preocupen. Bueno, Ojito, ¿cómo? ojito. No. Ya después con los No, presenciales, y los que esta vengan vez- ese esta día, vez- dialogamos. Ahora no es que todo de 11 llegue el día viernes. ¿Por qué? Ahorita, sí, nosotros en presencial es más difícil, con eso es todo. No es que lleguen el viernes todos y digan, no, es que tenemos parcial de filosofía. Entonces, ay, wow, los que vinieron por el simple hecho de venir ya lo pasan. Fuera sí, pero es más difícil todavía. Bueno, chicos, pues les cuento lo siguiente. Voy a tomar la asistencia, pero voy a Darío, hacer esta vez también va a dar los puntos extra por tener cámara prendida. Claro, sí. ¿A los de presencial ustedes ya lo también? saben. Los de presencial, yo les tengo un negocio. Ay, Obvio. Sí, sí. Un ustedes cuaderno saben. abierto. Ay, sí, sobre todo, eso sí no. Pero les tengo un tipo de negocio a ellos. Bueno, chicos, sonrían porque no cualquiera queda en la galería de mi fotografía porque voy a tomar la asistencia. uy, quieto. Sonrían, por favor, que después por allá el otro año sea un TBT, ¿no? Ahí está el por medio eso- negro, hay que.